¿Cuál es tu selección De fast food, de fast food? el Marcelo Evito. El gobierno de Puerto Rico compra café de mala calidad. Compra café en subasta. ¿Cuál es el país que le vende el peor café a Puerto Rico? En el último año el peor país fue Guatemala. El café era malísimo. ¿Quién mató el café de Puerto Rico? Ya que lo importamos de República Dominicana, Guatemala. Ya, Marcel, el mejor café que yo he tomado en mi vida me lo he tomado en los Estados Unidos. Ya, Marcel, hay un libro que se llama Crear o Morir. Y yo creo mucho en eso. Tienes que crear. Bienvenidos a Emprendedores Sin Manual, donde conocemos las historias de éxitos de diferentes empresarios. Y hoy tenemos aquí sentado al hombre que yo considero el mejor tostador de café de todo Puerto Rico. Buenas noches, mi nombre es Manuel Cruzado. Manuel, antes de empezar, quiero hablar que este podcast está auspiciado por lo que yo considero el mejor coffee shop de todo Puerto Rico, especialmente del área metro, llamado Coffee Club, que también es clienta tuya. Sí, Jennifer está en Coffee Club, clienta mía, una mujer extraordinaria. Me encanta hacer negocios con gente así, bien positivo, y entiendo que ella va a tener mucho éxito en su negocio. ¿Qué es lo que te gusta que está haciendo Jennifer que los otros dueños de café no están haciendo? La integración que ella tiene en las redes sociales, cómo está explicando su producto, también la visibilidad que le está dando a sus baristas, lo que confeccionan diariamente, todo eso aporta a que la gente quiera ir a ese lugar. Y eso a mí me gusta mucho. Y además de ser clienta de Pasiones Coffee Roaster y que consume nuestro café, yo también pues voy mucho al negocio de ella. Me gusta. ¿Y qué tipo de café es el que tú le vendes allá como tal? Pues Coffee Club sirve café tueste mediano, la variedad de nosotros que es el papalalo, que se diseña es un tueste que nosotros preparamos y un café que preparamos pensando en los coffee shops. Jennifer le gustó mucho el café, lo probó, lo comparó con otros cafés porque ella me hizo la anécdota y le encantó mucho y ella entendía que era el mejor que podía servir allí y yo sí, estoy de acuerdo con ella y ella está sirviendo el café a nosotros en Coffee Club. Nos gusta. Y también ella me habla mucho de que le gusta quién tú eres como persona, que fuiste bien amable, que la educaste en el proceso. Sí, inclusive ella la primera vez que fue, yo no estaba allí y luego yo estuve preocupado y la contacté a ella y hablé varias veces con ella por mensaje de texto para decirle que estamos disponibles en lo que fuera, ayudarla en lo que fuera. Me encanta. Ahora, antes de que tú te volvieras el rey de tostador de café en Puerto Rico, hablamos de cómo tú comenzaste, porque inicialmente me contaste que tú ibas a ser doctor. Sí, yo me gradué de high school y yo entro a la Universidad de Puerto Rico, al recinto de Río Piedras, a estudiar ciencia, con miras a estudiar medicina en la escuela de medicina. Yo también me bachillerato, me terminé mi bachillerato en ciencia y yo entro a la escuela de medicina. Y estando en la escuela de medicina, tenía esta preocupación de que no me gustaba, pero también tenía una presión de que no sabía cómo decírselo a mis papás que no iba a estudiar medicina, porque también después de haber hecho bachillerato, mis papás me apoyaban, hospedaje y todo, hasta que un día yo tengo que decirlo, yo no puedo seguir aquí porque yo no soporto esto, estar en un hospital, estar en la escuela de medicina. Y tuve la valentía de hablar con ellos y ellos me dijeron, no lo hubieras dicho antes. O sea, yo que no me atrevía a decírselo, y ellos que entonces luego me dijeron, entonces, no hay problema, no hay estrés, haz lo que tú quieras. Y yo, wow, yo llevo años que no me atrevía a decir esto, y ustedes me dicen que no hay estrés. Y así fue. Y luego salgo, empiezo a estudiar lo que me gustaba, empiezo a coger cursos en ingeniería, en la Politécnica, para aquí y para allá, pero también me caso, tengo mi primer hijo y me pongo a trabajar. Y no llegué a terminar entonces en la Politécnica y me enfoqué en trabajar. Pero ¿cómo conociste a tu esposa? La conocí en la universidad. A mi primera esposa la conocí en la universidad. Estudiamos juntos. eh, y pues también tuve un hijo relativamente joven. Mi hijo mayor lo tuve a los 22 años. Wow. Ya, Sentí, sí, igual, ya él es ingeniero. Eh, Vive en California y trabaja en Google. Sentía una presión brutal cuando eras estudiante y también estabas teniendo un hijo. Es un poco fuerte, pero inmediatamente transicioné a trabajar y empecé a trabajar en la industria privada, rápido. ¿Y cómo fue ese momento? Tú vienes de una época que si tú no estudias, tú no terminas la universidad, tú eres un perdedor. ¿Cómo tú hiciste esa transición de decir, ok, me voy a dedicar full a trabajar y voy a dejar esto? Porque yo sí por lo menos tuve la oportunidad de terminar mi bachillerato. O sea, que yo terminé mi bachillerato. Inclusive una de las dificultades que tuve luego, trabajando y estudiando
en ingeniería era que como ya yo tenía un bachillerato, ya no me cubría la beca ni nada de eso, pues ya yo tenía un bachillerato. Y como en ingeniería se considera otro bachillerato, pues había que pagarlo. Entonces yo entré a trabajar, pagar 2 o 3 créditos y seguir estudiando. Y ahí fue que llegó un punto en que empecé a trabajar, empecé a hacer buen dinero y se acabó la Politécnica. Tu bachillerato era en ciencia. Sí, 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 ¿Y exactamente. cuál fue entonces tu primer trabajo? Vendiendo rótulos. Formalmente ese fue mi primer trabajo, así en una compañía privada, ¿verdad? Vendiendo rótulos y yo lo que hacía era vender rótulos. Estuve en producción también, pero brevemente porque entendía que en la parte de ventas había más dinero que en la producción en la planta y yo veía a los vendedores haciendo dinero y yo haciendo los rótulos en la planta en producción y rápido pedí que me cambiaran a ventas. ¿Y qué hace un buen vendedor hoy día? Bueno, hoy día o siempre un buen vendedor se tiene que comer el trabajo, se tiene que comer la calle. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo de momento estaba de madrugada viendo los diferentes pueblos de Puerto Rico, los diferentes rótulos apagados. Por ejemplo, yo quería coger la cuenta de X Banco, Oriental. Visitaba todas las sucursales si fueran San Sebastián. Y yo vivía acá en San Juan y me iba para San Sebastián a ver los rótulos que estuvieran apagados para el otro día escribirle un email al jefe de ingeniería y decirle, tú tienes un rótulo apagado y yo te lo puedo arreglar. Al principio me ignoraban y después yo volvía otra vez, volví el otro mes, sigue apagado y yo te lo puedo arreglar. Hasta que se cansaban de mí y me daban el trabajo Wow, so tú literalmente buscabas la oportunidad en la calle. de madrugada. Porque los rótulos apagados, como tú sabes que de noche. De día tú no te das cuenta si prende o no prende. De día te puedes dar cuenta de un error en pintura o que se está cayendo, pero si prende o no prende es de noche. Y a estas compañías grandes les importa si su rótulo prende o no prende de noche. ¿Y cuánto costaba un rótulo de esto que tú hacías buen dinero? Por ejemplo, ya fuera un fast food, ya fuera una sucursal bancaria, podríamos estar diciendo que en ese momento, que los costos no eran tan altos como ahora, estamos hablando de un solo negocio, podía ocurrir una factura de 40,000, $50,000 en la rotulación de una sucursal, sin Wow. problema, sin problema. Por sucursal. Claro, claro. ¿Y por qué es tan importante tener el rótulo de tu negocio que alumbre súper bien y bien hecho? Porque de noche eso es lo que la gente ve. Y ese es el recuerdo que tiene la gente. Y muchas veces esa identidad, ¿verdad? Corporativa es muy importante mantenerla. Y a las cadenas y a las grandes compañías le importa mucho eso, su identidad. Y ese es el recuerdo que tiene la gente. La compañía no quiere que la gente lo vea como que, mira, está apagado. No, tú quieres estar prendido y que se vea bien. Oye, y por curiosidad, ¿cómo tú llegaste a este trabajo? Porque tú estudiaste ciencia para ser doctor, luego ingeniería. ¿Cómo tú llegas ahora a Por trabajar como vendedor? carambolas, llegué a ese negocio por carambolas, porque lo empecé a hacer como al principio bien limitado, como un hobby, y pedí trabajo en una compañía grande y me lo dieron. Y pues me abrieron las puertas y empecé a hacer, inclusive en Puerto Rico, cuando todavía no habían pantallas digitales en los billboards, ya yo estaba yendo a Estados Unidos a coger training de pantallas electrónicas y billboard. Y yo decía, mira, gente, este es el futuro. Esto es lo que hay. Y me decían, no, no, eso es muy caro. Dime ahora si no son electrónicos. Wow, so tú siempre has sido un visionario en todos tus trabajos. Sí, te tengo que decir que también tuve un part-time en ese mismo momento que yo me gusta mucho el cine, las películas, y yo me hice vendedor de una compañía que vendía proyectores a los cines en Puerto Rico. Se llamaba Cinemecánica. Eran fabricados en Italia y no tenían representación en Puerto Rico. Yo conseguí vender las piezas de Cinemecánica a los cines en Puerto Rico. Básicamente hay una sola cadena, que es Caribbean Cinema, y no me querían comprar las piezas al principio y le escriben a Cinemecánica y Cinemecánica le dice, es él, se la tienes que comprar a él. Me las tuvieron que empezar a comprar. Ahí, ya Marcel, yo vengo y les digo a ellos, lo que viene es el proyector digital. Pero no, imposible, eso no puede ser, para aquí, para allá. Y yo, eso es lo que viene. No, no puede ser. No me hicieron caso, pero tampoco me compraron y no me dieron la oportunidad. Y yo pues no tenía como que la capacidad de estar aguantando años sin vender un solo proyecto, ¿verdad? Y me quité y dejé esa parte de los cines y los proyectores a un lado y seguí con mi vida. Y de momento yo estoy un día en el cine aquí, viendo una película, y yo veo la película y yo, esto es un proyector digital, no puede ser. Y yo
Inmediatamente, Marcel, me fui para atrás, fui hasta las últimas filas, me trepo en el asiento para mirar para adentro y darme cuenta que efectivamente llegó el proyector digital. Y yo dije, diantre, debía haber esperado, debía haber aguantado porque mira, esto iba a llegar. De lo que me habían dicho que no iba a pasar, sí pasó. Oye, ¿y de dónde nace toda esta curiosidad de ser esta persona que rompe todas las reglas y se trepa en el A ver cine? si me voy adelante del tiempo, digo yo, y a veces me gusta hacer las cosas y a veces digo, contra, es que estoy un poquito adelante de lo que va a ocurrir, pero eventualmente pasa y no, y la tecnología es así, los cambios son así. Muchas veces tú vas a ver resistencia de la gente y también luego te puedo decir que eso pasa también hasta en el café. Hay resistencia al cambio, pero uno tiene que ser consistente, seguir, porque los cambios van a ocurrir. Eso es como cuando llegó Uber, ¿te acuerdas? Ujú. ¿Qué fue lo primero que pasó? Que los taxistas inclusive atacaban a la gente. Pero es que no hay cómo parar eso. O te unes, o te integras, o te unes a la tecnología, o estás destinado a desaparecer. Wow. Ok, te vuelves vendedor estrella. ¿Cuál es tu siguiente paso ahí? Después de estar vendedor estrella, otra compañía, cambio de compañía, me pirateé a otra compañía porque yo tenía muy buenas cuentas y me quedé sin trabajo en la otra compañía en menos de 4 meses porque me sacaron. Me llamaron un viernes a las 5 de la tarde, el presidente de la compañía me dice, oye Manuel, yo tengo que ir al yate mío a revisar unas cosas, pero espérame por la tarde, que quiero hablar algo contigo. Y yo, oye, qué señor bueno este que me está diciendo que espera aquí un viernes por la tarde, yo bien inocente y me quedo ahí y de momento yo veo que dan las 4, no hay nadie así en la compañía, dan las 5 y él no, ya me dice, voy por ahí, espérame, 5:30 de la tarde, llega, se sienta en la compañía y me sienta y yo andaba hasta con un file de trabajo pensando que íbamos a hablar de trabajo y me dice, we will let you go. Y yo me meto, ok, chévere, we will let you go. Yo no he pedido irme, pero parece que me tengo que ir, ¿verdad? Y un viernes a esa hora, 5:30 de la tarde, tú dices, wow, ¿qué yo hago con mi vida? ¿Qué yo voy a hacer? Casa, colegio, tú piensas en todo eso, se te cae el mundo. Pero el lunes ya estaba buscando, le digo a un pana mío, mira, me pasó esto y me dice, oye, tú eres bien bobo, tú no te das cuenta que los viernes que votan la gente. Y yo, pues fíjate, nunca lo había visualizado, pero ya me doy cuenta que sí que es así. Son los viernes por la tarde que votan la gente. Eso es lo que hacen las compañías. Y ya el lunes estaba trabajando con él, ahí viene una convocatoria de la Autoridad de Energía Eléctrica, para ese tiempo todavía la Autoridad de Energía Eléctrica, para una plaza de control químico en la central de Aguirre de Salinas, y yo vivo en San Juan, pero eso era lo que había. Aplico, paso los exámenes y empiezo a trabajar en Aguirre. Viajaba todos los días, iba cool. Y allá me dicen esta gente que está en esa planta, me decían, Cruzado, esto es para 30 años. Esto tú me lo coges con calma, te trabajo, no te quieras afanar, no quieras comerte esto a las millas, que esto es para 30 años. Y yo, pues, esta gente es lo que sabe, ¿verdad? 30 años, para mí no. ¿Por qué? Porque llegó la ley 7 y en menos de un año me sacaron. Y qué bueno que en parte pasó eso. Yo soy que digo que no hay cosas que pasan así como que negativas. Qué bueno que me sacaron, me quedo sin trabajo. De momento de que era para 30 años, en un año. Y digo, ¿qué yo hago? Lo otro que yo había hecho part-time era cocinar. Yo cocinaba en casa de la gente, a veces me llamaban, yo hacía un buen risotto, yo hacía buenas pizzas y a veces me llamaban para cocinar, me contrataban y yo iba y te daba un servicio de chef at home y tenía mi tarjetita. Para ese tiempo eso no estaba como ahora bien pegado. Yo era algo casi único. Y de momento muchas personas me dicen, contra, tú debes tener un restaurante, debes tener un restaurante, pero yo lo veía bien lejano porque yo tenía mi trabajo durante el día. Cuando me quedo sin trabajo, digo, bueno, pues parece que hay que abrir un restaurante. Y Pero sí, Manuel, va a la milla. Te pregunto, cuando tú eres chef privado, ¿por qué alguien te contrataría para cocinar en la casa en vez de ir a un restaurante? porque querían tener esa experiencia en tu casa, tenían aquí hay unas mega cocinas, tenían muchas facilidades y querían tener como que este get together familiar, íntimo. Por ejemplo, a mí de momento me podían contratar que yo quiero que tú me hagas pizza para mi nena que cumple años con sus amigas que son que yo quiero que sea en nuestra casa. Y que sea una pizza para ella. Y que más nadie tenga, o sea, como que, y esa receta que tú tienes, y que tú las integres a ella, que casi era también una integración de una experiencia, una clasecita con una comida, pero también me pasó cosas que me ponían un poco
que me retaban. De momento yo voy a esta casa y me dice, yo iba a hacer un risotto y me dice esta señora, yo tengo unas expectativas muy altas de la noche de hoy. Ya tú sabes cómo te pones ansioso. Yo he viajado al mundo entero. ¿Qué vino usted va a usar para cocinar? Me empieza a hacer preguntas. Una señora que evidentemente tenía mucho conocimiento y mucha vida y muchos buenos sitios que había ido. Y cuando eso te lo dicen, tú estás bien nervioso, por no decir otra palabra. Tú, 12 personas, un comedor de 12 personas, o sea, en una casa aquí en San Juan. Tú cocinas, le sirves el risotto, come todo el mundo. Y lo chévere es llamarse que después te llamen para la mesa. Tú todavía estás bien nervioso porque tú no sabes si fue un éxito o no. Y que te llamen para la mesa. Que tú estás allá en la cocina tratando de recoger y para tú irte porque tú estás bien nervioso y que te llamen para la mesa y que empiecen a aplaudirte. Wow. Esa misma señora que dijo que las expectativas de ella eran bien altas. Pues, pues yo tuve una buena escuela, yo te diría, en las casas, una buena experiencia, me pulí, validé muchas recetas y aunque no tenía una experiencia en una cocina comercial, sí tenía una validación de recetas cuando ya abrí mi primer restaurante. Pero cuando tú eras chef privado, ¿cómo tú cotizas esos platos? Tú no puedes cotizar un plato, llamarse. Tú tienes que cotizar la noche, tu tiempo, la experiencia, si vas a llevar a una persona contigo que te ayude. Porque si tú lo vas a costear por plato, no hay manera. Imagínate que tú me dijeras, no, si yo lo que quiero es que tú me hagas unas pizzas a nosotros. Tú no puedes cobrar 80 pesos por 4 pizzas. Tú tienes que Ujú. cotizar que tú llegaste allí, que tú te preparaste, que tú tuviste que hacer una masa en tu casa, tú tuviste todo un preparation, un delivery en ese momento, o sea, una ejecución, luego en el lugar y una limpieza, porque esa cocina hay que dejarla como mismo tú la cogiste. Y estas cocinas son inmaculadas y muchas veces los hornos ni los habían usado. De momento tú coges un horno de esto que nunca han utilizado y meterle 600 grados para hacer una pizza y de momento empiezan donde, como que ¿qué huele aquí? Yo, bueno, aquí huele que a pizza y a horno y a harina, que más eso es lo que huele aquí básicamente. Que eso es así y tuvo lo que costar tu trabajo, tu labor. Me pasó una vez, para que sepa, abro mi restaurante y una señora que normalmente me llamaba, me llama para un día víspera de Navidad. Y yo digo, yo no quiero ya hacer eso, ya yo tengo mi restaurante, yo le voy a dar un número para que me diga que no, para que me diga que no, ya Marcel. ¿Y tú sabes qué me dijo? Que sí, ¿Y cuánto era? $1,800 por ir a hacer 2 o 3 pizzas e irme. Wow. Víspera de Navidad, ese era mi bono. Pero yo realmente quería que me dijera que no. Quería estar con mi familia, que sé yo qué, y ella me dijo que sí. ¿Y por qué abres un restaurante cuando tiene un modelo de negocio que en Puerto Rico nadie había hecho y era bien, bien innovador para ese tiempo? Porque requería también, estos son tipos de, en ese momento no había tanto volumen, tantas noches de ocupación, ¿verdad? Y yo necesitaba como que algo que fuera más estable, con mayor volumen. Y entendía que ese era el paso, era tener un restaurante. Los clientes lo decían, ¿por qué tú no tienes un restaurante? ¿Por qué no tienes un restaurante? Hasta que dije, pues fíjate, vamos a tenerlo. Lo abrí. Y desde que lo abrí, pues fue exitoso. Yo pensé que yo iba a abrir un restaurante, un soft opening, y que no iba a llegar nadie. Y de momento yo abro este negocio, abro los cristales, quito los cartones que hay en los cristales esa primera noche y se llena. Y yo estaba solo en la cocina, sin nunca haber laborado en una cocina comercial. Yo tenía un menú de 2 páginas. Yo le dije a mi esposa, tú sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? Ese menú, pícalo por la mitad con una tijera porque no podemos hacer todos esos platos esta noche. Al otro día, yo fui y yo me pirateé a un cocinero de un restaurante porque no había manera de operar esa cocina. Le dije, ¿cuánto te pagan a ti? Tanto. Yo te voy a pagar más, vente para acá. Y por ahí Wow. para adelante, pues tuve mucha empleomanía, tuve muchos empleados, estuve casi 10 años allí en esa Pero ubicación. ¿en dónde fue este primer restaurante y El de qué primero fue era? Piazza, que era frente al tribunal de Guaynabo, eh, al lado de Luis Freire, al lado de la tienda de T-Mobile, frente a una pizzería que cerró en estos días, Ragazzi, que llevaba allí 30 años. Yo llegaba a competir con la pizzería que estaba establecida, que llevaban cuando yo llegué allí, ya Ragazzi llevaba 15 años, y yo llegaba frente a ellos, no al lado, no, frente a ellos, en un modelo que todavía no había.
DoorDash, no había Uber y los delivery los tenías que manejar nosotros también in-house. ¿Qué fue lo que yo hice en ese momento? Yo decía, yo no quiero que un driver llegue a tu casa con una pizza bien buena en un carro, tú estás talado haciendo ruido. Pues yo asumí un costo y yo de momento compré dos Smart Cards, que eran carritos chiquitos, que en ese momento venían, que eran bien costosos, los traía a la Garaje y La Verde. Y yo quiero Smart Card para mi delivery de mi pizza, pues si mi pizza es buena, tiene que llegar un buen carrito de mi empleado. Quiero mi empleado uniformado, empleado mío, uniformado, en un carro que me represente. Y yo era la única pizzería en Puerto Rico con Smart Card. Wow, sí, usualmente las pizzerías usan los carros de los mismos empleados. Que son carros todos chavados, todos tartarados, y tú te das cuenta que está yendo a la organización por el ruido que está haciendo. Un tercer, ¿verdad? O peor. Pero esa fue la diferencia de nuestro negocio y lo otro. Cuando en Puerto Rico nadie usaba harina italiana, nosotros ya estábamos haciendo pizza con harina italiana. En un horno italiano, no un horno de leña, un horno de piedra italiano. Que si tratamos de hacer la mejor pizza que había en ese momento. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. Oye, tú que fuiste dueño de restaurante de pizza, ¿cómo yo sé que yo me estoy comiendo una buena pizza en Puerto Rico? Por varias cosas. Yo te diría que yo siempre me fijo cuando llego a un sitio qué horno usan. Trato de preguntar informalmente, ¿contra qué harina usan aquí? Más o menos. Y después de que ya más o menos le preguntaste eso, y el queso, ¿cuál queso será? Más o menos por no saber si es bueno o no. Es como cuando uno va a un sitio de café, que muchas veces tú le preguntas, oye, ¿qué granito tú estás usando aquí de café para tú saber si realmente usas un grano bueno o no? ¿Y qué tipo de masa o queso yo escucho y me debo de ir de esa pizzería corriendo? Bueno, es que hay muchos productos comerciales hoy a nivel comercial, pero sí te deberías de quedar si escuchas que utilizan alguna harina de algún molino italiano. Ok. Ahí sí yo me quedo. Porque ya sabes que en la pizza de los ingredientes más importantes es la masa, para que te caiga bien. Eh, los italianos no usan bromato en la harina, no la blanquean tampoco. Pues tú tienes una pizza que es muy buena. Yo comí pizza por muchos años y yo tenía triglicéridos bien. No estaba flaco y no estoy flaco, pero no padecía de triglicéridos, nada de eso. Y comía pizza casi todos los días. Y por curiosidad, si estás en la calle y te tienes que comer una pizza de algún fast food, ¿cuál es tu selección De fast food, de fast food? el Marcel lo evito. De verdad. Sí, lo evito porque honestamente yo por muchos años entendí que la confección de la salsa de pizza debía de hacerse con tomates enteros y nosotros teníamos una manera de confeccionar la salsa y no me daba acidez, me caía bien y lamentablemente todas estas cadenas necesitan comercializar sus fórmulas y eso es entendible, pero yo lo entiendo, yo conozco cómo se puede comercializar un producto y por eso mismo es que trato de evitarlo. Porque me la puedo comer y me la disfruto, pero después me cae un poco pesa. Si Y te eso no me gusta. infla, te inflama. Sí, tú te sientes un poco inflamado después de que tú no consumes eso y de momento lo consumes, sí te vas a sentir un poco inflamado y la salsa roja, confeccionada de una manera comercialmente, y con muchos preservativos, muchas cosas, así. So, la salsa roja de los fast foods que venden pizza es lo que mata a las personas. No sé si es que los mata, pero pues probablemente a mí me cae pesado. Y entonces, ¿qué lugar tú vas si quieres una pizza accesible, buena y rica en el área metro? En el área metro, pues tengo varios que puedo ir ahora mismo. Por ejemplo, yo voy en calle Loíza mucho a Viga, voy en la Winston Churchill a veces a Flor de Harina, puedo ir también a la Santurcina, puedo ir a Siete Santos. Son sitios que puedo consumir, usan harina italiana, son pizzas napolitanas. No es la pizza tradicional que a mí me gustaba mucho, pero dentro de lo que hay hoy día, pues son así de las más que consumo a diario. ¿Y cuándo fue ese punto que tú dijiste, ok, yo estoy listo para abrir un segundo restaurante? Mira, no creo que fue que un punto que estoy listo. Es las mismas ansias de uno de emprender, ¿verdad? Y de uno hacer cosas que me llevaron a tener una segunda ubicación allí en Guaynabo, en el área de realmente Bayamón, Guaynabón, en Guaynabón, porque eso es realmente Bayamón de Plaza Alta. Y ahí entonces abrimos una segunda ubicación, pero quise darle un twist y allí nosotros también servíamos pizza tipo Detroit, que no es muy común.
Y hoy, por ejemplo, sí la hacen los muchachos de, se me olvida, están en Santurce, que hacen también pizza de Detroit. Son los únicos que he visto así haciéndola. Pero yo una vez en un viaje mío a Estados Unidos, me juqué con esa pizza y dije, yo quiero hacer esa pizza en Puerto Rico. Busqué cómo hacerla, compré los moldes, tenía los ingredientes, tenía las facilidades, tenía el horno y lo hacíamos. Y en ese momento nadie aquí hacía Detroit y yo hacía Detroit. Y en ese momento ya estaba empezando a entrar estos sistemas de DoorDash, Pide Uber. Y de momento nosotros en la pizza Detroit la vendíamos muy bien en esas aplicaciones. Oye, y por curiosidad, ¿por qué esta segunda pizzería tú le cambias el nombre y decides y no aprovechas el boom que tienes de la primera? Porque yo quería hacer algo diferente. Y yo quería, más o menos, yo veía que en Estados Unidos muchos chefs tenían negocios con diferentes nombres. No era el mismo nombre que se replicaba y le daban identidad a cada lugar. Por ejemplo, en este otro lugar, en Moza, se llamaba Moza, nosotros teníamos ofrecimiento de carne, no solamente de pizza. Tenemos carne que inclusive hasta luego casi en las postrimerías del negocio, nosotros metimos meat locker y hacemos dry age de carne en una pizzería, haciendo dry age que tú veías las postas de carne en un meat locker a través de un cristal en frío. Todo eso nosotros lo hicimos en Moza, allí en esa segunda ubicación. ¿Y cómo fue manejar estas dos localizaciones a la Un vez? reto bien difícil porque entonces los clientes empezaron a decir, fui a Piazza, me gustó más que Moza, fui a Moza, me gustó más que Piazza. Y entonces empieza a ocurrir esto de que de momento tú tienes clientes que le gusta más un sitio que otro, uno no puede estar en los dos sitios a la vez presente. Tú empiezas a dividirte, empiezas a delegar entonces probablemente uno de los lugares, ¿verdad? La administración y muchas cosas, entonces ese lugar empieza a tener problemas en sus números, que fue lo que nos pasó a nosotros. Y de momento la primera ubicación hubo que cerrarla, porque realmente no hacía ya sentido el número. O sea, teníamos unas rentas altas, la luz estaba alta, o sea, un costo de food service alto, un costo de nómina alto. Y en ese tiempo la nómina no era tan alta como hoy día. Y hubo que cerrar. Entonces yo, bueno, pues vamos a concentrarnos en un solo lugar, enfocarnos en un solo lugar. Moza me quedaba también más cerca de casa, que sé yo ni qué. Y me quedé con Moza solamente y cerramos Piazza. Y como dueño de restaurante, ¿cuándo es ese momento correcto que uno dice, ya, tienes que cerrar el restaurante porque... Ya, Marcel, cuando no te da para cubrir el costo de la operación. Uno no lo ve. Cuando estás en ese ambiente, yo ahora puedo hacer ese análisis desde afuera, pero es bien importante que la gente entienda que los negocios se tienen que ver sin apasionamiento y en los números. Lo entiendo porque yo estuve ahí, la pasión está y la pasión es bien válida y es bien necesaria para los negocios, pero tú tienes que evaluar. Si, por ejemplo, no nos da para pagar la renta y tú empiezas a coger de lo que tú has ahorrado para pagar la renta, es una bandera. Tú no la ves en ese momento. ¿Tú sabes lo que tú piensas en ese momento? No, no, mira, lo voy a lograr, la voy a pagar y eso yo lo voy a recuperar y lo voy a meter otra vez en los ahorros que estaban. Eso nunca va a pasar, ¿oíste? No, eso no va a pasar porque el otro mes va a pasar lo mismo y lo mismo hasta que probablemente te comiste los ahorros, eh, empiezas a deber no solamente a renta, todo, empieza a deber todo, porque no tienes para cubrirlo todo, y todo se va complicando. Pero tú deberías como comerciante darte cuenta de que si no puedes cubrir tus utilidades, ese negocio hay que pararlo, o reestructurarlo, o ver cuál es una inyección de capital, pero hay que parar. Y hay que parar a tiempo para salir lo menos maltratado, ¿verdad? De la situación. Porque es difícil, cerrar un negocio es difícil, uno le tiene que dar pensamiento. Y nosotros que somos latinos, el fracaso lo estigmatizamos y no nos gusta. Hay otra gente que entiende y otras sociedades que fracasaste, dale para adelante, sigue para el próximo. Nosotros los latinos y generaciones mayores a la tuya y mayores a la mía, tú sabes que no podían ver el fracaso porque rápido te empiezan a estigmatizar, que fracasó, que tuvo que cerrar. Mire, si tuvo que cerrar, cierre. Habrá otro, empiece otro. Hoy día, mucha gente exitosa se han dado 20 tropiezos. eh, no podemos estigmatizar que fallamos o que no nos fue bien. Tenemos que aprender que si nos caemos, nos levantamos. Lo importante es levantarte y no quedarte sin hacer nada y no quedarte abajo. Te tienes que levantar. Te tienes que levantar del cantazo porque eso nos puede pasar a cualquiera. Y, y nos puede pasar en cualquier momento. A mí me decían que la vida es como una rueda. Un día tú estás arriba, otro día puedes estar abajo. Eso es así.
¿Y conoces personas que se quedaron con un restaurante que estaba fracasando y lo perdieron todo? Mira, yo sé gente que sí le ha ido mal, no los conozco personalmente, pero de afuera ya tú te puedas dar cuenta. Ujú. También sé de gente que probablemente dejaron a mucha gente arrollada, pillada. Yo tengo una tranquilidad y como yo logré hacer estas transiciones fue que cuando uno tiene negocio, uno tiene muchos suplidores, uno tiene muchas cuentas a pagar, ¿verdad? Eh, Nosotros les saldamos a todos nuestros suplidores. Probablemente no en el momento del cierre, pero luego yo me propuse que cómo tú vas a luego a estar en la calle, socializar, estar con esa gente, si tú tienes deuda o le debes algo. Pues yo me propuse a nivel personal que las cosas había que pagarlas, había que salir de las deudas y de alguna manera pagar tus cuentas, poco a poco, tú básicamente pues así también haces un nombre, haces un respeto y buscas que la gente luego te dé la oportunidad otra vez, porque es como te dije, y si mañana uno quiere hacer otro emprendimiento y necesita esos suplidores o necesita tocar puertas, pues es bueno siempre tenerlas abiertas. Entonces, ¿cómo te fue ahora que manejaba un solo restaurante? Pues mira, empecé a meterle mucho ánimo, mucho esfuerzo, hice cambios, rediseñé el menú, de momento empezamos a vender mucho y llegó el COVID. Y de momento me quedo sin empleado. Pero sí te tengo que decir que mientras yo estaba haciendo esos cambios de negocio, yo sí me estaba como persona, ¿verdad? Yo decía, contra, ¿qué cosas podemos hacer que no sea solamente estar en la cocina? ¿Qué cosas yo puedo hacer que no sea solamente estar en la cocina? Y empiezo a tostar café. Sí, yo empecé a tostar café, pero en casa, a nivel mío, de aficionado, como hobby, empezar a experimentar con tostes de café. De momento que mis vecinos decían, ¿qué tú estás haciendo? Yo, pues tostando café. Empezar a compartir café con ellos porque le daba. Yo vivía en un apartamento, todo el mundo se enteraba que yo estaba tostando café. Inclusive me pasó una vez que yo hacía eso en las noches y yo llegaba cansado y yo empezaba una vez a tostar café y me quedé dormido. Todo el apartamento lleno de humo, los sensores aprendidos de incendios. Bueno, todo el mundo se enteró que yo estaba tostando café. Pero así fue como yo te diría que empecé a hacer dos cosas a la vez. O sea, mantenía moza, tenía restaurante, empezaba a coquetear con el café de una manera aficionada. Eh, Llegó el COVID, se pone la cosa bien difícil. Yo empiezo como no se podía atender la gente en el negocio, yo tuve que sacar todas las mesas y clausuré el salón y puse un tostador de café en el salón y empecé a tostar café allí también, en el restaurante durante el día. Pero Durante el día. ya tú estabas vendiendo el café o qué tú hacías con todo No, este café. pues empezaba a tostar, empezaba a coquetear. Se lo ofrecía a dos o tres personas que tenían negocio. Le dije, mira, tosté algo de café, ¿te lo puedo vender? Sí, pues me lo puedes vender. Pues lo vendía, lo que sea esa semana, de una manera bien limitada, bien pequeña, o sea, y ahí también me voy y me entreno y estudio también y me voy a entrenar a los Estados Unidos de cómo tostar café, de una manera profesional, no en casa ya con los libros, que me entrenaran a tostar café. Manuel, ¿y cómo tú estabas viajando el mundo para aprender a tostar cuando cerraste un negocio, estabas viviendo de tu ahorro y tú tienes una familia? Con muy pocos recursos, el hotel más económico, el pasaje más económico, diciéndole a mi esposa, mira, me voy esta noche, el curso empieza mañana por la mañana, eh, con muy pocos recursos, con los chavos contados, pero yo sabía que si no me educaba y no aprendía a hacer eso, es como que cuál iba a ser el plan, cuál iba a ser el futuro, a qué me iba a dedicar. Yo no podía quedarme a ver cómo había un negocio que iba a cerrar eventualmente también, ¿verdad? Que era el segundo restaurante, iba a haber lo que cerrar y transicionar, sin prepararte, sin educarte, sin comprar algo, cuando por lo menos puedes comprar por lo menos un tostador para arrancar. Porque yo empecé con un tostador de 1,5 libras de café, chiquito, bien pequeño. Y entonces yo tenía que tostar horas y horas y horas para poder sacarte un batch de 3 o 4 bolsas de café. No te creas que era un tostador grande. Oye, Manuel, pero tú nunca te viste como un empleado, ya que habías fracasado tanto como emprendedor. Es que como fui empleado en un momento, ¿verdad? Y te dije que estuve en la industria rótulo, fui un empleado. Ya llega un punto en que es algo natural en uno tratar de crear, tratar de inventarte algo. Ya Marcel, hay un libro que se llama Crear o Morir.
Y yo creo mucho en eso. Tienes que crear, tienes que transformarte, tienes que buscar qué haces. Por eso te dije que el fracaso, o si diste un tropiezo, eso no es nada malo. Es una experiencia de vida. Después de todo, ¿verdad? Que esas experiencias a veces nos cuestan, pero ir a la universidad es costoso. Muchas veces en los negocios, cuando tenemos un fracaso o no nos va bien, nos costó dinero. Pues como que cogimos un curso, pagamos un curso bien costoso y aprendimos. Pero hay que seguir, hay que seguir. Cerraste el negocio y ¿dónde abre este nuevo negocio de café? Mira, me voy, un pana mío me dice, mira, Manuel, yo te puedo conseguir un lugar en Bayamón. Yo, ¿dónde? En Bayamón. Pero chico, ¿qué vas esa? Yo estoy en Guaynabo, acostumbrado a tener negocios en Guaynabo. ¿Cómo tú me...? No, el casco urbano, yo, el casco urbano de Bayamón, tú estás loco. ¿Cómo haces, chico? ¿Cómo tú me vas a meter allí? Bueno, eso es lo que hay. Yo, bueno, si eso es lo que hay. Cuando yo llego al local, yo que estaba años en un restaurante que me habían visto en una cocina expuesta en los cristales, siempre pues, con chef coat, todo ahí bien clean, a un local que no se veía para adentro, oscuro, que el techo se estaba cayendo en canto. Y yo dije, ahí es que me tengo que meter, pues ahí es que me tengo que meter. Y estuve básicamente un año en una sabática tostando café, sin ver a nadie, sin ver la humanidad. Yo allí metido, tostando café, yo tostaba café, ya tenía, pues, ya había puesto allí mi tostador, tenía una empacadora pequeñita, tenía mis bolsas, yo tostaba café y después iba y se lo entregaba a los clientes. Yo mismo entregaba, yo mismo buscaba, y ahí fue que yo, pues, cuando tuve restaurante conocí mucha gente me dijo, cuando te pase algo, lo que sea, tú me llamas, que yo te apoyo en lo que sea. Yo dije, pues mira, hay que llamar a esa gente, ¿verdad? Como yo empiezo a vender café, pues déjame llamar a toda esa gente que me ofreció ayuda. De 10 que llamaba, uno me contestaba. Y ese uno puede ser que pues, tenías que más o menos adorar la píldora, pero ese uno que te contestó fue real. Sí, sí me ayudó como dijo que me iba a ayudar. Y de momento mi primer cliente fue las tiendas La Hacienda Mil Market, que es muy buen Wow. cliente. Y eso fue por esa persona que me dijo, Manuel, cuando tú me dices, tú me llamas. Y él me contestó, me atendió, me hizo que me abrieran las puertas allí y yo pude tener mi primer cliente para poder empezar a echar para adelante. Luego de eso, yo dije, yo quiero llegar a Freshman. Y empiezo a llamar, muchachos me pichaban, no me atendían. Yo estuve como 6 meses escribiendo email y llamando. Hasta que de momento, otra persona, yo, contra, ¿qué yo tengo que hacer para que esa gente me atienda? Uno me dice, pero ¿por qué tú no le llevas un café y que lo prueben ellos y que se den cuenta de que tú lo estás haciendo? Yo, fíjate, ¿verdad? Vamos a llevarlo, ¿qué puede pasar? Que no lo quieran coger. Pero lo llevé y me dijeron, no me dejaron ir. Me dijeron que le explicara el producto, whatever. Le expliqué. Y yo estaba preparado en mi guagua para poder colar un café con un filtro, con una tetera y todo. Yo, tú me das un break de calentar agua, servirte el café aquí en el conference y seguimos hablando. Y me dice, sí, le serví el café y me abrieron las puertas de Freshman también entonces en ese momento. ¿Y esto era bajo tu marca de pasiones? Sí, bajo mi marca de pasiones. Yo allí en Bayamón y todavía nadie me veía en ese lugarcito oscuro y yo saliendo a atender los clientes, a entregar y a tratar de conseguir cuentas nuevas. Ahí también yo ya pues empiezo a tostar un poquito más pues, tengo, gracias a Dios, buena amistad con Juan Pablo, dueño de Café Don Juan. Le digo, contra, yo me gustaría venderte café. Espérate, Manuel. Antes de que llegue ahí, te quiero preguntar, qué problema había en el café de Puerto Rico que tuviste la necesidad de empezar a tostar tu propio café? Yo te diría que la calidad del tueste es fundamental en el café. Se tostaba café por tostar café, por tradición, por cómo lo hacían antes, pero el tueste ha mejorado mucho y cuando tú entiendes el tueste de café, te das cuenta que tú puedes hacer la diferencia. Tú te puedes diferenciar del otro con el tueste. Inclusive, un mismo café. Yo puedo tostarlo de diferentes maneras, dártelo a ciegas y tú pensarías que son cafés diferentes. O sea que en el tueste está la diferencia y había esa necesidad de un mejor tueste de café en Puerto Rico. ¿Tú sientes que el café que estaban ofreciendo alrededor del 2020 era una mediocre de café? Había gente que lo estaba haciendo bien, pero hoy se está haciendo mejor.
Me gusta. ¿Y cómo entonces tú entras a distribuirle y venderle café a uno de los coffee shops más exitosos de Puerto Rico? Tostando un buen café, probándome, porque mira peculiaridad que tiene Café Don Juan. Ellos tienen sus propias máquinas de café. Ellos no tienen un contrato con nadie. Tú le tienes que dar un buen producto. Porque si tú no le das un buen producto, mañana te sacan. Pues ese es el reto de uno. Uno tener un producto consistente, darle un buen producto. Y te tengo que decir que también hay gente que te dan la mano en el camino. Y Café Don Juan es de esas compañías que son puertorriqueñas, el segundo mayor coffee shop que es local. O sea, después de Starbucks, lo más grande es Café Don Juan. Local, de un joven local, empresario local, eh, y que a su vez le dio la oportunidad a otro empresario como yo local, ¿verdad? De poderle suplir un producto. Eh, Hicimos como que esa química, ¿verdad? Una buena comunicación y empecé poquito, vendiéndole poquito. Hoy día, pues, básicamente somos el mayor suplidor de café. ¿Qué tú crees que tiene Café Don Juan que ha sido tan exitoso en Puerto Rico? Yo te diría que es consistencia en sus tiendas. Las personas pueden conseguir el mismo producto en todas sus tiendas. La cuestión esta corporativa de branding, y esa la ha cuidado mucho, en que en una tienda no está de una manera y otra de otra, ¿no? Sus logos todos están parejos, su marketing en los vasos. Son muchos detalles que él ha cuidado para uniformar su marca. Y de esa manera tiene éxito. So, para entender un poquito mejor, en Puerto Rico todo el mundo usa la misma base y lo que le da el sabor al café es el tueste como tal. Bueno, yo, Marcel, en Puerto Rico nosotros tostamos al año básicamente 28 millones de libras de café, de las cuales 22 millones de libras son importadas por el Departamento de Agricultura, que son las mismas para todos nosotros, ¿verdad? Tenemos unos 4 millones de libras que son cultivados y cosechados en Puerto Rico. Ese pues se puede diferenciar, hay unos mejores que otros, a los que tengamos acceso, pero si te fijas, un 75-80% fue importado. Pues todos tenemos que partir de la misma base. ¿Qué nos va a hacer diferente? Pues como manejemos ese producto, que es el sistema que tenemos, nos guste o no, es lo que tenemos hoy día, que podría ser mejor, sí, podría ser mejor, que podría cambiar, sí podría cambiar, pero al día de hoy no ha cambiado y tenemos que vivir con él. Pues entonces yo como tostador, el reto que tengo es de que no importa qué café básicamente me esté supliendo el gobierno, y no es que me supla y me lo regale, es que nos los vende. Puede ser un día de Guatemala, otro día de República Dominicana, otro día de México, que eso sea básicamente transparente para el cliente y tenga un producto consistente y de buena calidad. Porque el gobierno de Puerto Rico tiene un monopolio en el control del café. Porque en el pasado Puerto Rico era un país productor de café, no importaba casi café. Por cuestiones climáticas hubo unas condiciones en que de momento no había suficiente café. El gobierno empezó a importar levemente esa necesidad que había. Puerto Rico de momento empieza a bajar producción, a bajar producción, a bajar producción, y el gobierno, de traer algo levemente, se convirtió en el importador de café por excelencia, ¿verdad? Único. Hay unas leyes de aranceles que aplican al café, que el gobierno no paga aranceles, la empresa privada sí los paga. Pues básicamente tiene un monopolio de la importación de café. Ese es nuestro sistema, no ha cambiado. Muchas de estos reglamentos y estas leyes del café vienen del siglo pasado, no se han actualizado. Muchos de estos reglamentos era cuando en Puerto Rico no habían plagas del café. Por ejemplo, no me permiten traer el café sin tostar. Eh, no, o sea, aquí hay que traer café semi tostado. Imagínate esto. Imagínate que tenemos un pedazo de carne. Y es una vaca en California, ese pedazo de carne. Y allá alguien cogió ese steak y lo empezó a cocinar. Y no, no, páralo y páralo y páralo ahí. No lo terminé de cocinar ese steak. Vamos a meterlo en una Ziploc, vamos a frizarlo y vamos a mandarlo para Puerto Rico. Llegó el pedazo de steak a Puerto Rico precocido en una Ziploc para que me lo deje a mí. Manuel, toma ahora, sírveselo a la gente. Yo tengo que descongelar, terminarlo de cocinar y servírtelo en el plato. ¿Tú no hubieras preferido tener un pedacito de carne y tú manipularlo desde el principio, completo en su cocción, de principio a fin? En teoría, ningún país se semituesta el café que importa. Solamente Puerto Rico en el mundo. Wow.
So, Y realmente eso no es un atributo. el gobierno de Puerto Rico compra café de mala calidad. Compra café en subasta al mejor postor. Eso es lo que compra el gobierno de Puerto Rico. Café en subasta al mejor postor por unas especificaciones que ellos ponen, pero tiene que ser el mejor postor. Y de todos los cafés que tú has visto que Puerto Rico ha ido comprando, ¿cuál es el país que le vende el peor café a Puerto En Rico? el último año el peor país fue Guatemala. El café era malísimo, pero Guatemala es un buen productor de café. Pero el café que nos mandaron para acá no servía. Entonces, hoy día, cuando yo voy al supermercado y veo muchas marcas de café, básicamente todo el mundo está vendiendo el mismo tipo de café. Bueno, cada cual tiene su mezcla. Eh, Puerto Rico importa café arábigo y café robusta. Por ejemplo, nosotros solamente tomamos arábigo. Café arábigo es de mejor calidad que robusta, pero el café robusta tiene un poquito más de astringencia, tiene más cafeína y hay un público que probablemente busca también eso en su café y en lo que está acostumbrado. Y entonces, pues depende, cada marca tiene una mezcla propietaria, por decirlo así, que aunque todos tenemos una misma materia prima, pues cada cual hace sus mezclas propietarias, hace sus tuestes propietarios. Y como yo te expliqué que el tueste puede hacer la diferencia, pues el mismo café te puede ser diferente en diversas marcas porque no todos mismos, las proporciones de la mezcla no son las mismas y los tuestes no son los mismos. O sea que en la góndola, aunque todos partimos de la misma base, pues son diferentes cafés los que hay. Así que para entender, si yo voy a Coffee Club y Café Don Juan, el sabor no me va a saber igual. No vas a averiguar por varias razones. Cada, y esto pasa en la elaboración, puede ser que yo te entregue un mismo producto, pero eh, ¿qué molino tiene el Coffee Club? ¿Qué molino tiene Café Don Juan? ¿Quién fue el barista? La parte esta de elaboración del café puede hacer también la diferencia. Cuando uno se entrena en el mundo del café, parte de los cursos es elaboración. No es ya solamente tueste. Por ejemplo, cómo preparar un espresso. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es el tiempo? Eh, yo he experimentado un mismo café que yo he tostado y a diversos clientes míos y sabe diferente. Wow, ¿verdad que la variación de la máquina, la persona, todo Claro, cambia, la claro, leche? claro. O sea, a qué temperatura te lo sirvieron. Hay tantas variables en la elaboración ya del café que es lo que se llama la colada. Porque cuando hablamos de colada, puede ser un expreso, puede ser un café filtrado. Y literalmente estamos colando café, que es que estamos pasando agua por un café para tener un resultado. Oye, ¿y qué tú piensas de estos influencers que ahora están abriendo sus propias marcas de café? Pues es válido, son negocios también, quieren entrar en el mundo del café, eh, es- quieren hacer un negocio más. En Puerto Rico hay muchas marcas de café. Pero, ¿y es lucrativo? Pues yo no sé si a nivel de marca sea lucrativo como tal. El negocio del café, si tú lo estructuras bien y si es un negocio bien estructurado, puede ser un negocio que sea profitable, o sea, que deje ganancias y puede ser negocios exitosos. Inclusive, si vemos la historia de las torrefacciones en Puerto Rico, casi todas han tenido éxito. Casi todas. En Puerto Rico no han cerrado torrefacciones, han sido adquiridos por otros. Pues eso te dice que debe ser un negocio que es lucrativo, ¿verdad? Que deja ganancias, porque llegó un momento en que Puerto Rico había muchas torrefacciones en muchos pueblos de Puerto Rico. Y luego, no es que desaparecieron esas torrefacciones, eran marcas que fueron siendo adquiridos por otros. Pues cuando tú ves que no desaparecen, sino que fueron adquiridos por otros, pues debe ser un negocio que genera dinero. Inclusive, la primera marca de café así de especialidad como en Puerto Rico se llama Encantos. Eh, Todavía existe, es otra compañía dueño de ella. Aunque cerró la compañía como tal, la marca se mantuvo. Pues eso te dice que en Puerto Rico se vende mucho café y es como te dije, Puerto Rico, imagínate, tostamos millones de libras de café, que tostamos, y es que las consumimos aquí. O sea que si hay una demanda y hay un consumo de café, y no veo en las estadísticas que haya un deceso, una baja en el consumo de café. Hay otras sociedades que han bajado, que aumentan el té. Aquí puede haber matcha, puede haber chai, puede haber todo. Y el consumo de café sigue estable.
Oye, ¿y en cuánto yo debo de comprar una bolsa de café en el supermercado o a estos influencers vende café? Pe- Merced, tú sabes que los costos de las cosas van de acuerdo a la marca, al branding, pero uno tiene que saber algo. Yo te puedo dar una referencia que más o menos tú sepas cuánto cuesta el café de Puerto Rico, por ejemplo, o el café importado. El café de Puerto Rico es mucho más caro que el café importado. Pero por mucho, porque Puerto Rico tiene leyes laborales y unas cuestiones de costos que son mucho más caros que Centro y Suramérica. Pues el café de Puerto Rico va a ser más caro de por sí, como cuando dice, cuando nada más empezando, el café de Puerto Rico es más caro. Para que tengan idea, en finca, sin yo tostarlo todavía, un café puede costar $7 la libra. En finca, yo todavía no lo he tostado, no lo he empacado, no se lo hemos dado al distribuidor y todavía no está en el supermercado, ¿verdad? Pues tú sabes que si hay un café que cuesta menos de 7 pesos la bolsita, ya tú sabes ese café, no puede ser cultivado en Puerto Rico, no puede ser de aquí. Habiéndote dicho eso, el parámetro para un café premium de Puerto Rico es normalmente de $15 hacia arriba la bolsita. ¿Cuánto tú consideras que ya un abuso la bolsita? Tenemos que ser cuidadosos porque hay gente, hay cosas premium, ya Marcel, y tú te sorprenderás que en Puerto Rico hay cafés que una bolsita puede costar 60, ¿ok? Wow. Y yo la he pagado y no solamente la he pagado, yo lo he tostado, lo he tostado. Es un nicho bien pequeño, pero es que esos son unos procesos, un café, una finca en específico, una variedad exquisita, pero yo te diría que incomparable a nivel pues de lo que nosotros tenemos también acceso, que es el mercado norteamericano, eh, una bolsa de café no debe estar costando nunca, no más de $20, 12 onzas. El No, que la vende en más de $20 es un abusador. está overpriced. Ok, es muy fancy. Overpriced. Entonces te pregunto, ¿quién mató el café de Puerto Rico? Ya que lo importamos de República Dominicana, Guatemala. Yo la palabra no usaría matarlo. Nosotros como país tomamos decisiones en la década del 60 y 70. Nosotros como país escogimos, ¿verdad? Que la gente se educara en la universidad. Nosotros como país decidimos que la Universidad de Puerto Rico iba a tener 11 recintos, más todas las universidades privadas que hay aquí, ¿verdad? Inclusive con recintos hasta en Utuado, que hoy día no tiene dos o tres gatos, pero sí estaba hasta en Utuado. Pues si nosotros como país educamos la gente en ingeniería, medicina, secretarial, maestro, no fue nada agrícola. Pues ¿dónde queremos ahora que haya gente recogiendo café? Si nosotros como país escogimos otro camino, tenemos que entender eso para entender nuestros problemas, para entender nuestra situación, porque como país nosotros nos propusimos sacar la gente de las manos agrícolas, ¿verdad? De esta cultura de pobreza y de falta de educación. Pero como país no nos propusimos qué vamos a hacer. ¿Quién va a recogerlo? Como país nunca dijimos, pues vamos a hacer un programa de visado, vamos a traer inmigrantes, como hace California para recoger las uvas del vino. ¿O tú piensas que quien recoge las uvas del vino son norteamericanos? Te equivocas. Y yo he estado allí muchas veces. Son mexicanos. Van por temporada, recogen y se van. Y son bien diestros. Y recogen igual que el café, que es por peso. Eh, ¿Qué nosotros hicimos aquí? Nada, nada. Sacamos la gente, los educamos, pues ahora no pretendamos que haya quien recoja el café. ¿Por qué se ha perdido el cultivo de café en Puerto Rico y nos han engañado y pensado que aquí todo el café que consumimos viene de aquí? Mira, el cultivo de café de Puerto Rico se perdió hace muchos años atrás. Cuando nosotros como país decidimos que íbamos a tener una universidad bien grande y recintos en todos los lugares. Cuando empezamos a educar a la gente. Cuando dijimos, salte de la tierra, que eso no deja chavo, y vamos a ponerte en la universidad. Cuando abrimos recintos hasta Nutuado a estudiar cursos que no tenían que ver con nada agrícola. Y hoy día muchos cursos no tienen ni sentido. Hoy día creo que no llegan ni a 100 gatos allí en Utuado. Que pues sí, el gobierno y nosotros como país, ¿verdad? Tomamos otra ruta que no era la agrícola, fue una ruta industrial, industrializada. Pues hoy día no podemos pretender de que haya gente para recoger café. Es verdad que hay muchas de estas carreras que dejarían más dinero si recogieran café hoy día, pero esa es la realidad, no van a ir a recoger café y no tenemos un plan como país
para sustituir a esa gente. ¿Quién va a recogerlo hoy día? Nosotros tenemos un plan para traer gente de afuera como hacen otros sitios, como hace California con el vino y otras jurisdicciones. No lo tenemos. Tenemos planes pilotos. Y ese plan piloto, que tú sabes que aquí a veces las cosas se tardan años en el gobierno, se queda en plan piloto y no hay un desarrollo del mismo. Pero si tú necesitas, se estima gente en términos números moderados, más de 3.000 personas recogiendo café. Hoy día, de afuera, no llegan ni 200. Para que Wow. tengas idea. ¿Cómo tú de 200 subes a 3.000, Jean Marcel? ¿Cómo? Trayendo dominicanos. Pero ¿y dónde los vas a poner? No hay programa de hospedaje, no hay programa de traerlos, no hay visa, no hay cómo alimentarlos. Toda una logística que hay que tener que no la tenemos, no la tenemos. Así que en tu opinión, el gobierno creó un plan para desaparecer al jíbaro. El gobierno creó un plan para educar las personas y que se convirtieran en profesionales que no tuvieran que ver con la agricultura. Eso Wow. fue lo que sucedió como país. Y eso tiene unas consecuencias ahora. Y el gobierno no tiene un plan para sustituir a esa gente que sacó del cafetal, que en este caso es de lo que estamos hablando, de la montaña. ¿Y a qué se dedica tu abuelo? Porque entiendo que tu abuelo es parte del empaque de tu café. Pues mi abuelo se dedicaba porque murió. O sea que no, ahora mismo si lo ves, échate a correr. La cuestión es que, pero mi abuelo fue agricultor, estuvo en la industria agrícola, ¿verdad? Duró 103 años. Mi abuelo nació el mismo año en que se fundó el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y fue muy característico porque siempre se mantuvo activo en su vida, en la finca, nunca fue sedentario, siempre estuvo activo e inclusive él prefería en la finca caminar con un machete a con un andador. Y es una persona que inclusive yo tuve la dicha, ¿verdad? De verlo a los 100 años comiendo pizza y tomando cerveza. ¿Y qué tú crees que cuál fue su secreto para durar tanto tiempo? Que se mantuvo activo, siempre estuvo haciendo algo y yo creo que básicamente como dicen en el campo, lo que lo mató a él fue el sedentarismo del huracán. Cuando llega el huracán María, que él se tiene que salir de la finca, que todo quedó desbaratado y se tiene que reubicar a una casa pequeña, ahí vino todo y se liquidó. Oye, Manuel, y te pregunto, cuando tú vas al supermercado y tú vas a comprar un café, ¿cuál tú consideras que es el mejor café comercializado en grandes cantidades que tú compras? Si me pones en esa posición como que me tiras a esa góndola, ¿verdad? Y Ujú. me dice, Manuel, tienes que ir a la parte comercial, ¿verdad? De los mejores precios, más competitivos. Pues yo creo que yo cogería en estos momentos Café Oro. Eh, Conozco cómo lo hacen, conozco los procesos, conozco la maquinaria que tienen. Yo soy un fanático de las máquinas y de la tecnología y de la automatización. Y esa gente cree en eso. Yo soy un freak de las máquinas. Por ejemplo, yo considero que mis tostadores son los mejores tostadores que hay en Puerto Rico. O sea, son tostadores holandeses, fueron fabricados a la medida, tuvimos que esperar por ellos, pero son unas máquinas de trabajo brutales. Y en parte yo entiendo que eso hace la diferencia. Pero en la góndola, si me tiraste en la góndola y tengo que hacer eso, pues yo cogería en estos momentos un empaque de Café Oro. Oye, ¿y cómo entonces tú te consideras el mejor tostador de Puerto Rico? ¿Qué tipo de cursos tú tomaste que otros tostadores aquí no llegan a tu nivel? Yo me certifiqué en la Specialty Coffee Association, he viajado en más de una ocasión a los Estados Unidos, la cantidad de cursos en línea que yo he cogido, yo tengo ya cursos en café verde, en tueste de café, en manejo de la sustentabilidad del café en toda la cadena, yo tengo cursos de coladas de café, pero a nivel de tueste, de roasting, yo estoy en el nivel más alto, aquí nadie tiene ese nivel en Puerto Rico, ¿Y qué tipo de niveles? el nivel 3 que es el profesional. Wow. ¿Y qué país que tú has viajado el mundo entero hace el mejor café? El mejor café que te hayas tomado en tu vida. Ya, Marcel, el mejor café que yo he tomado en mi vida me lo he tomado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos porque hay unas torrefacciones en los Estados Unidos que están brutales y tenemos acceso a unos cafés exquisitos, que nosotros no tenemos acceso a esos cafés por nuestras leyes y nuestros reglamentos. No nos permiten accesarlos básicamente. Como yo he tenido la dicha de ir a muchas exposiciones en los Estados Unidos, que son eventos que aglutinan el mundo entero,
en esas exposiciones, yo he tenido la oportunidad de tomar unos cafés que me han volado la cabeza. Que yo digo, no puedo creer que un espresso me sepa así, no puedo creer que un café colado me sepa así, pero como son exposiciones que están los fabricantes de las máquinas y todo esto, pues tú tienes allí campeones de baristas, campeones de filtrado, con cafés de premio, probando esos equipos nuevos. Y en esas experiencias es que yo he tenido también una referencia. Eso también te sirve de referencia de cosas bien hechas, cosas buenas y a qué uno aspira. A mí me gusta mucho probar. Y una vez yo en esta experiencia en Estados Unidos tuve la oportunidad de conocer uno de los campeones de tueste. Así en el pasillo, caminando para aquí para allá, bien informal. Y tuve la oportunidad como que de pararlo. Y yo le hice una sola pregunta. Y le ¿qué recomendación tú me das a mí? Que yo estoy empezando esto de tostar café. Y yo veo que ya tú has ganado tantos premios. Y él me dijo una sola contestación. Probar, probar y probar. Eso es la clave del éxito. Sigue probando café. ¿Cómo se debe de tomar un buen café? Porque yo he escuchado gente que es sin leche, es con leche, Un buen café tú dijiste. Tú me un buen dijiste cómo se toma café. un buen café. Negro colado. Así se toma un buen café. El café se cata negro. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a catar café y estamos entrenados para catar café y poder catar lo que nosotros tostamos en días anteriores, lo tenemos que hacer en café negro. Es más, ya Marcel, ni se filtra. Yo cojo una taza, le echo café negro, ¿verdad? Molido y agua caliente. Y ese, espero que esa taza se sedimente hacia el fondo y cojo una cuchara y ese mismo líquido es el que yo pruebo y cato. Si te fijas, es algo bien rústico, bien sencillo, pero es la mejor manera de yo probar si un café es bueno o no. Y hay expertos que se dedican a esto y te pueden probar a diario 30, 40, 50 cafés diferentes. Y tiene muchas similitudes con las catas de vino, que tú no vas a tomarte 50 buches de café, ¿verdad? Tú pruebas, enjuagas en boca y escupes. Porque no hay manera de estar 40, 50 cafés diferentes. Tú terminarías con unos niveles de cafeína bien elevados en tu cuerpo, que realmente tú tienes que, como el vino. Tú cuando estás catando vino, no cuando estás bebiendo por beber, pero cuando estás catando vino, tú pruebas, chequeas en tu paladar y tú escupes el alcohol, no lo consumes. Así mismo es con el café. Tú no vas a consumir ese café cuando estás catando. Pero volviendo, que cómo y cómo a mí me gusta tomar café, filtrado negro. Filtrado negro, sin leche, sin azúcar, suavecito y así es que me gusta probar un buen café. ¿De dónde proviene la greca y por qué nos han hecho creer que esto es tan importante en la cultura de Puerto Rico? La greca es un método bien italiano. O sea, en italiano se dice greca, se dice moca. Moca. Italia, aunque no cultiva café, es el país líder en métodos de extracción de café pues en la historia. La máquina expreso viene de Italia, que es el mayor avance en los términos de extracción de café. La moca viene de Italia. Los mejores productores más famosos de grecas, que se le dice moca, son italianos. Son las más costosas, las más famosas. Eh, pero yo te diría que es Italia. Italia es el país líder en términos de extracción de café, aunque no siembran café, pero tú estás mucho café. Tú estás mucho café y en el tueste es que se crea el valor añadido. Y cuando tú crees que el valor añadido, tú creas riqueza. ¿Y por qué es tan importante eso en la cultura de Puerto Rico y cómo eso llegó aquí? La greca, yo creo que es tradición, porque antes no era greca, antes no, que con la media, que la abuela. Yo, gracias a Dios, nunca probé café de media. Gracias a Dios, nunca tuve que hacer eso. No sé ni a qué saben ni cómo lo preparaban. Y me dicen, no, y también le tiraban leche y la hervían. Yo, honestamente, nunca tuve esa oportunidad. Yo vengo de la greca hacia acá. Pero yo creo que en todas las casas aquí hay una greca, todo el mundo ha tenido greca. E inclusive, ahora nos hemos puesto bien fácil, ¿no? Que cómo preparar la greca, que primero calienta el agua, que le echas tanto, que yo creo que es algo cultural. Y entonces aquí inclusive hasta lo hemos personalizado, la greca hecho en Puerto Rico, con diseño, o sea que lo hemos hecho el método más fácil. Y si te fijas así, tú tienes una extracción de café concentrado en un método bien fácil, con estufa con cualquier fuente de calor tú puedes utilizar una greca, no hay que tener una máquina expreso avanzada. Oye, Manuel, y para ir cerrando, si tú estuvieras en el gabinete de gobierno de Jennifer González, ¿qué consejo tú le dirías a ella para salvar el café puertorriqueño?
Tiene que haber, porque la pregunta tuya es bien específica, a salvar el café de Puerto Rico. Tiene que haber un plan para volver a tener gente para recoger el café. Tenemos que entender que con un programa piloto o con gente local no va a ser, eso no va a ser así, pues no tenemos esa población. Por los números que ya hemos hablado de la cantidad de recolectores que necesitamos un plan detallado y a largo plazo para atraer inmigrantes a recoger el café si es que queremos aumentar la producción de café. Mientras no tengamos un plan y mientras no traigamos gente de afuera a recoger café, no va a crecer el aumento, no va a aumentar, no va a aumentar. Va a pasar lo que ha pasado hasta el día de hoy. Va en disminución. Puerto Rico tiene protección arancelaria. Puerto Rico tiene protección fitosanitaria. ¿Y qué es lo que logramos todos los años? Ah, y tenemos incentivos. Todos los años reparte un montón de incentivos. Bajar la cosecha. Bajar la cosecha. Pues yo creo que no hay que ser muy científico, ¿verdad? Para entender que hay que hacer un cambio y que hay que tener un plan de país definido y es traer gente. Es que Merced, es básico. ¿Quién lo va a recoger? No es una máquina. Puerto Rico no hay mecanización porque estamos en la montaña. No estamos hablando de las planicies de Brasil, que es el mayor productor de café del mundo, y una máquina puede recoger el café. Pero eso es una planicie. En la montaña tú necesitas gente, una jarda ahí que te vas a caer, vas a terminar tochado. Necesitas humanos. Hay que traerlos de afuera. Wow. Oye, Manuel, y para ir cerrando, ¿cuáles son tus 3 coffee shops favoritos si te fueras a tomar un café hoy? Puede ser en todo Puerto Rico. Mis 3 coffee shops favoritos son Café Don Juan, Historia es un café y Coffee Club. Me gusta. ¿Qué tiene cada uno tan diferente para ti? Historia es un café, tiene unos dueños que los aprecio mucho y la elaboración, y velan mucho la elaboración del café. Café Don Juan, tengo un producto consistente en todas las tiendas que voy, porque dependiendo de dónde esté, pues puedo ir a una tienda de ellos, ¿verdad? Y Coffee Club, cuando entro a ese negocio, la vibra que tiene, lo que siento, yo tengo un niño pequeño que tiene 11 años y él es loco con ir para allí. Hace 2 días estamos saliendo de casa y me dice, papá, vamos para Coffee Club. Y yo, Mario, no hay que ir para allá, no hay que entregar, no hay que hacer nada. Hay que ir para Coffee Club. Y tuve que ir para Coffee Club para que él saludara a Jennifer. Wow, eso es bien mágico. Sí, sí, sí. Y él fue, llegar ahí, me dice, papá, pídete un café. O sea, para él sentarse unos minutos y estar ahí sentado, él estar allí en la experiencia e irse. Y también tuve la oportunidad, mi hijo mayor no vive en Puerto Rico y hace una semana atrás vino y nuestro date fue allí también en Coffee Club por la mañana. Que el café te ayuda a reconectar con tu familia también. Sí, totalmente, totalmente. Como te dije, la historia es real. El nombre de Abuelo Domingo era mi abuelo. El otro café que vendemos que es Papalalo era mi bisabuelo. Son historias reales. No hubo que hacer un storytelling, no hubo que crearlo. Es la realidad de una familia, de una historia real. Y eso a mí me gusta mucho y me anima a hacer las cosas y como que también me sirve de motivación, ¿verdad? De hacer las cosas bien, no fallarle a la gente y todos los días tener ánimo y seguir inventándome cosas nuevas que tengan que ver con café. ¿Tú crees que el empresario nace o se hace? Yo creo que es un híbrido, ¿verdad? Tú tienes que nacer con ciertas cosas para meterte en este mundo del empresarismo y luego tú te tienes que ir formando, cogiendo cantazos, aprendiendo, buscando gente que te oriente. Yo he aprendido mucho a llamarse escuchando. Escuchando otras personas que tienen más experiencia que tú, viendo otras historias. Tú sabes que yo he escuchado y escucho tu podcast. ¿Sabes? A mí me encanta escuchar la historia de otras personas. Me identifico mucho a veces con la historia y también cojo consejos y los aplico. Me gusta eso. Oye, ¿y qué consejo le fuera a dar a un empresario que quiera abrir un coffee shop o a un influencer que quiera abrir otra marca de café más? Eh, Cada persona tiene que ser fiel a lo que cree y a las cosas que quieran crear, que sean originales, que traten de impartir, ¿verdad? Su ser a esa marca o a ese lugar, de cómo piensan para que no sean una copia. Tú puedes coger ejemplos, tú puedes tener un role model que tú sigas, pero tú tienes que hacer cosas que te separen a ti de lo otro. Cuando yo he visto muchos, no solamente en los coffee shops, yo he visto muchos empresarios que hacen un copycat literal, o vienen a copiar algo sin realmente tener una pasión o un sentimiento por los negocios, muchas veces son efímeros.
pasan sin pena ni gloria y se caen o desaparecen y no dejaron ni una marca ni una huella. Yo siempre pienso en que las cosas deben dejar una huella o que te recuerden por cosas buenas. ¿Y tú crees que el matcha puede llegar a reemplazar el café? No, no, no existe. No existe, no existe que el matcha vaya a reemplazar el café. El café es el café. Aquí en Puerto Rico lo que se cultiva es café. Aquí lo que se tuesta es café. Eh, no me gusta el matcha. Pero porque no te guste, ahorita dijiste que el cambio es inevitable. ¿Tú no Sí, estás viendo un cambio y una transición a matcha? yo te dije que yo conozco la estadística a nivel de Puerto Rico y me instruyo y me gusta leer mucho la estadística global. El café está en crecimiento y nosotros con el café vamos a tener escasez de productos eventualmente. No nos va a dar para todo el café que necesitamos. Una de las cosas que influye grandemente, la economía de China está empezando a consumir café increíblemente en unas cantidades brutales que tú no tienes idea. Eso afecta toda la distribución global de café. Vamos a tener escasez de café. ¿Tú crees que el café es la nueva droga mundial? No es nueva, siempre la hemos tenido y la cafeína siempre nos crea una necesidad. Y no sé si a ti te ha pasado o lo has escuchado que gente mayor, no, yo no puedo estar sin un café por la tarde. Mi mamá se ponía de mal humor y con dolor de cabeza si no le daba un café a cierta hora, ¿verdad? Que sí, la cafeína tiene unos efectos, ¿verdad? Poco adictivos que no me molestan, pero también tiene muchas propiedades beneficiosas. Cuando tú ves todo el beneficio que tiene el café, lo que puede lograr en la gente, inclusive las probabilidades de que a ti te dé Alzheimer si tú tomas más de 4 tazas de café al día son menores. Wow, so el café te puede curar del Alzheimer. No te puede curar, pero te puede prevenir el Alzheimer y otras enfermedades también. Inclusive hay estudios a largo plazo de más de 30 años de la Universidad de Harvard, por ejemplo, en mujeres, que muchos de sus padecimientos a las que eran altas tomadoras de café no los tenían. Las que no tomaban café sí tenían esos padecimientos de diabetes, artritis, muchos padecimientos. Y estamos hablando de estudios a largo plazo. El café es una buena bebida, es muy bueno. eh, lo debemos de mantener, ¿verdad? Como que somos un país que tenemos capacidad todavía de producir algo de café y cultivarlo. Y yo creo que a futuro siempre va a existir y siempre lo vamos a tener. Tenemos que seguir desarrollándolo. Oye, he dicho que voy a cerrar este podcast ya como 3 veces, pero te quiero preguntar, inicialmente estabas triste porque te mudaste al pueblo de Bayamón y ahora uno de los pueblos de mayor crecimiento. ¿Qué tú ves allí? Llamarse porque viste que no hablamos, pero nosotros nos mudamos de local en Bayamón, nos mudamos a un local más grande, nos abrieron las puertas, es un casco urbano bien vibrante, con mucha seguridad, una limpieza extrema. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí? Esto es corto. La primera vez que yo fui para Bayamón, a mí se me ocurrió hacer esto. Mira, llego a Bayamón, a ese local que no me gustaba, y había unas cosas y unos plafones que había que tumbar. Y yo mismo los tumbé y los saqué para la acera. Y en 15 minutos había un policía y un empleado municipal tocándome la puerta que yo había hecho. Yo, "Pues, estoy botando eso para que vengan los recojan. Caballero, eso aquí no se puede hacer. Usted no puede botar eso aquí en la acera. Aquí hay un código. Usted va a votar algo, usted no se comunica con nosotros y nosotros se lo recogemos. Y yo, pues mira, perdón, no sabía. Pero no me dieron la multa, me dieron la orientación en ese momento. Pero Bayamón tiene mucho desarrollo de negocio. El casco urbano. A mí me gustaría que todos los cascos urbanos fueran así. Cuando yo viajo a otros sitios, yo voy a pueblos y visito los cascos urbanos en Europa, en Estados Unidos. Y Bayamón ha tenido esa visión y está ocurriendo ese emprendimiento en el casco urbano de Bayamón. Hay muchos negocios de café, es bien variado, mucha comida, están los trailers, hacen festivales, que te tengo que decir que estoy bien contento, bien agradecido y me siento bien tranquilo y bien safe, en el sentido, si tengo que trabajar a altas horas de la noche o lo que sea, no me da ningún miedo, me siento bien, puedo montarme en el carro, gracias a Dios ya llevo pues 4 años allí, todo bien. Te voy a decir algo que en el Ajoro al principio, inclusive, yo creo que uno o 2 días yo dejé la puerta abierta del local porque a veces uno sale ajorado. Y nunca, o sea, gracias a Dios nunca nos ha pasado nada. Nos sentimos bien seguros
y está bien chulo. Aquí está bien chulo. Y yo le digo a la gente que no ha ido a Bayamón, que yo pensaba que yo tenía como que esa historia vieja, ¿verdad? De lo que era el casco urbano de antes de Bayamón. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho para bien. Para bien, muchos pueblos deberían de ver cuál es esa fórmula, ¿verdad? Que ellos lograron de meter comercio. Hay galerías de arte, frente a nosotros hay una galería de arte, hay muchos muchachos tatuando allí, centros de tatuaje, gente bien rankeado allí en el casco urbano de Bayamón. Y si me quiero tomar un buen café en Bayamón, ¿a dónde voy? Apasiones Coffee Roaster. Me gusta, ¿verdad? Que tú tienes un coffee Pues shop. claro, tenemos una barra de café, te vas allí, te tomas el café, me ves tostando café, nos ves allí empacando, tienes la experiencia, te da el olor a café, el café molido, ves las cosas que estamos haciendo allí. Mucha gente nos hace preguntas, mucha gente nos hace preguntas y a veces uno está bien ahorrado trabajando y uno trata siempre de contestarlas, pero están pasando muchas cosas buenas allí en el local, estamos haciendo muchas cosas que tienen que ver con café, tenemos muchos productos relacionados al café, somos probablemente la única torrefacción pequeña que encapsula su café en potes de Nespresso en Puerto Rico. Más nadie de torrefacción pequeña hace eso. Somos la única torrefacción pequeña que tenemos un sazonador de café. O sea, para sazonar las carnes a base de café. Y somos la única torrefacción pequeña que estamos haciendo un desarrollo de sirope endulzantes para café. Wow. Todo eso en un mismo lugar, ahí en Bayamón. Recuerda que si estás en Bayamón tienes que visitar a Manuel si quieres crear tu propia marca y consumir lo que yo considero el mejor café de Puerto Rico. Y Manuel, gracias por decirme que los chinos deberían de parar de tomar café. Están dañando todo, que se pongan a hacer iPhone y nos dejen el café en paz, ¿verdad? Gracias, Jean Marcel. Gracias por tenerme aquí en la noche de hoy. Gracias a ti y gracias por auspiciarme el podcast de Coffee Club que hoy auspicia este Así. y el que yo considero el mejor café de todo Puerto Rico aquí.